Hoy vamos a comenzar a hablar de expresiones algebraicas y para ello lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es una expresión algebraica? Bueno, básicamente una expresión algebraica es una expresión en la cual van a aparecer números y letras a las cuales vamos a llamar constantes, van a ser los números, y variables, y van a ser las letras, que van a estar relacionadas entre sí con las operaciones algebraicas que conocemos. ¿Que cuáles son? La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Estas expresiones se van a clasificar en dos grupos. Esos primeros grupos que vamos a observar van a ser los siguientes. Vamos a tener dentro de dos subgrupos, vamos a tener a las expresiones algebraicas racionales y a las expresiones algebraicas irracionales. Este tipo de clasificación va a ser muy similar a la clasificación que hacemos con los conjuntos numéricos. Recuerden que los conjuntos numéricos racionales eran aquellos que se podían expresar como un número decimal o una fracción, y vamos a tener esas expresiones algebraicas fraccionarias, las que se puedan expresar como una fracción, y vamos a tener también a las expresiones algebraicas que se van a expresar como una expresión entera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cada una de ellas. Decíamos, entera. Bueno, veamos un ejemplo. De la fraccionaria yo puedo decir lo siguiente. Una expresión algebraica fraccionaria va a ser, por ejemplo, 3x² más 5x menos 1. Todo esto sobre, decía, 6x más 2. En este caso estamos viendo una expresión algebraica fraccionaria. ¿Por qué? Observen, tengo coeficientes o constantes, números y variables, letras, y voy a tener una expresión fraccionaria en donde las variables aparecen en el numerador, en la parte de arriba de la fracción, y en el denominador, en la parte de abajo de la fracción. Por otra parte, también voy a tener expresiones algebraicas enteras. ¿Y estas cuáles van a ser? Bueno, van a ser aquellas en donde no aparezca ninguna variable como cociente o dividiendo. Por ejemplo, 6x² más 2x menos 3. Si observan, esta expresión no tiene, está solamente dividida por 1. A tener en cuenta, ¿puede haber un número, en este caso, dividiendo a todo? Por ejemplo, 5, sí. ¿Y esto deja de ser una expresión algebraica entera? No. Porque para que la expresión algebraica sea de este tipo, del tipo fraccionaria, lo que tiene que estar en el denominador son las variables. En este caso, la variable x. Entonces, esto también es una expresión algebraica entera. ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, la expresión x a la menos a, esto es lo mismo que decir 1 sobre x elevado a la a, porque el exponente negativo invierte esto. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 1 sobre x elevado al algo. ¿Qué quiere decir? Que para que la expresión algebraica sea entera, lo que tiene que suceder es que su exponente tiene que ser un número entero y positivo, el exponente de todas las variables. Acá vamos a ver esto. Por otro lado, voy a tener las expresiones algebraicas irracionales. ¿Quiénes son aquellas? Bueno, las que están afectadas generalmente por radicales. Por ejemplo, la expresión que voy a poner ahora, que es la expresión raíz cuadrada de 2x más 8. En este caso, como la variable x está afectada por un radical, esto es irracional. Otro ejemplo, un segundo ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, 4 raíces cúbicas de x más 5x menos 1. Esta también va a ser irracional, a pesar de que no todas, las variables estén afectadas, con que solo una de ellas esté afectada por un radical, la convierte en irracional.
Acá también tengo que tener en cuenta las propiedades de la potenciación. ¿Por qué? Porque recuerden lo siguiente, que si yo tengo, por ejemplo, x elevado a la a sobre b, cuando tengo un exponente fraccionario, esto quiere decir que yo tengo que el exponente de la potencia va a ser a y el índice de la raíz que yo voy a tener acá va a ser b. Entonces, en un exponente fraccionario tengo oculto también una expresión algebraica irracional o una raíz. ¿Por qué es importante esto? Básicamente, lo vamos a ver seguramente más adelante, pero para que yo considere a una expresión algebraica polinomio, esa expresión algebraica tiene que ser una expresión algebraica entera, de este tipo que encontramos acá, en donde voy a tener todos los coeficientes que van a ser números enteros positivos y no voy a tener ninguna variable ni dividiendo, o sea, tampoco voy a tener un exponente negativo y ninguna variable afectada por un radical, por lo tanto no voy a tener ningún exponente fraccionario. Bien, ¿por qué es importante? Bueno, una vez que yo sepa que algo es una expresión algebraica entera, puedo decir que esto es un polinomio. ¿Y qué es un polinomio? Bueno, justamente una expresión algebraica entera, en la cual voy a tener muchos términos. La palabra poli significa muchos, nomios, términos, muchos términos. Si tiene un solo término va a ser un monomio, si tiene dos términos va a ser un binomio, si tiene tres términos va a ser un trinomio, si tiene cuatro términos va a ser un cuatrinomio y así sucesivamente vamos a generalizar a todos como polinomios, muchos términos. ¿Por qué es importante conocer lo que es una expresión algebraica entera o, en su defecto, un polinomio? Bueno, porque vamos a ir viendo operaciones con esto. Pero primero tengo que identificar. Generalmente comenzamos a llamar a los polinomios P, a partir de P de X. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de uno. 5x cubo menos 2x más 4x a la séptima menos 8. Si observamos, es una expresión algebraica entera. ¿Por qué? Porque el exponente es positivo y entero, porque el exponente es positivo y entero, aunque no lo escriba, recuerden que acá hay un 1, porque el exponente es positivo y entero. Una vez que yo sé que esto es un polinomio, una vez que tengo en claro que mi expresión algebraica es una expresión algebraica entera, por lo tanto es un polinomio, yo voy a poder sacar varios datos o sacar mucha información de esto. Lo que tengo que tener en cuenta es que cada vez que nombro a un polinomio, yo voy a poner entre paréntesis quién es mi variable. Mi variable en este caso es la letra X. Si tuviese la letra X, por ejemplo, la letra X y la letra Y, yo voy a decir P de XY. ¿Está claro? Hasta ahí y espero que sí. Una vez que entiendo esto, yo voy a buscar cuál es la variable de mayor exponente. Fíjense, en el primer término, el grado o el exponente es 3, en el segundo es 1, en el tercero es 7. Esto va a determinar el grado de mi polinomio. El término donde se encuentra la variable de mayor exponente, se denomina término principal. El número que multiplica, el número que está multiplicando a esa variable se denomina coeficiente principal. Y el término que no tiene variable, en este caso es este, es mi término independiente. Por lo tanto, en este caso, si yo les preguntara cuál es el grado de este polinomio, primero lo que me preguntaría es, ¿esta expresión algebraica es un polinomio? Sí.
¿Por qué? Porque es una expresión algebraica entera, porque todos sus exponentes son enteros y positivos. Luego me preguntaría, bueno, una vez que yo ya sé que esto es un polinomio, ¿cuál es el grado? 7. ¿Por qué? Porque la variable de mayor exponente, la x de mayor exponente, su mayor exponente es un 7. Por eso el grado es 7. ¿Cuál es el término principal? 4x séptima. ¿Cuál es el coeficiente principal? 4. ¿Y cuál es el término independiente? Menos 8. Recuerden que tengo en cuenta el signo. Bien. Por otra parte vamos a ver cómo se ordena un polinomio. Generalmente vamos a ordenar, y voy a partir de este ejemplo para hacerlo, se ordena de mayor a menor. Voy a tomar el término de mayor exponente, de mayor grado, perdón, que en este caso es 4x séptima, y lo voy a poner primero. Luego me voy a fijar cuál es el que sigue de mayor. Bueno, observo, miro todo, digo, este es de grado 3, entonces pongo más 5x al cubo. Luego, ¿qué sigue? Bueno, ya este lo tuve en cuenta, este lo tuve en cuenta, me queda este, menos 2x. Y por último, menos 8. El término independiente siempre va a lo último porque tiene grado 0. ¿Por qué? Porque si queremos pensarlo de una forma distinta, yo puedo decir que el 8 está multiplicado por x a la 0. Porque todo número elevado a la 0 es 1, salvo que ese número sea 0. Entonces es el término que su grado es 0. Acá me quedó el polinomio ordenado. De esta forma ordenamos el polinomio. Y ahora me pregunto, ¿cómo se completa un polinomio? ¿Cómo se completa un polinomio? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a pensar y hacer es, voy a escribir p de x y me voy a preguntar, ¿cuál era el grado? 7. Entonces me va a quedar 4x séptima. ¿X a la sexta está? No. Observo y no está. Entonces lo completo con 0. 0x sexta. Pongo un más, puedo poner un menos, es lo mismo, generalmente ponemos un más. ¿Por qué 0? Porque el 0 no modifica nada, pero estoy ocupando el lugar de x a la sexta. Después, x a la quinta está, no, más 0x a la quinta. X a la cuarta, tampoco, entonces ponemos más 0x a la cuarta. X al cubo, ahí sí, aparece el término que era 5x cubo. X cuadrado, no se encuentra, ponemos 0x cuadrado. El término lineal, o x a la 1, es menos 2x, y el término independiente es menos 8. De esta manera, esto que nos quedó acá es un polinomio ordenado y completo. Bueno, espero que se haya entendido. Seguramente vamos a estar haciendo más operaciones en algún otro video.